En el día de hoy veremos corriente eléctrica y densidad de corriente eléctrica. El contenido es definición de la corriente eléctrica, dirección de la corriente, velocidad de deriva y densidad de corriente eléctrica. La corriente eléctrica se define como la velocidad a la que fluye la carga. Una corriente grande, como la que se usa para arrancar un motor de un camión, mueve una gran cantidad de carga en poco tiempo, mientras que una corriente pequeña, como la que se usa para operar una calculadora de mano, mueve una pequeña cantidad de carga sobre un largo periodo de tiempo. En forma de ecuación, la corriente eléctrica I se define como delta Q sobre delta T, donde delta Q es la cantidad de carga que pasa a través de cierta área en el tiempo delta T. La unidad en el Sistema Internacional para la Corriente es el amperio, llamado así por el físico francés André-Marie Ampère. Como I es igual a delta Q sobre delta T, vemos que un amperio es un coulomb por segundo. Vemos en la figura un circuito simple y la representación esquemática estándar de una batería, un camino conductor y un resistor. Estos esquemas son útiles en la visualización de las principales características de un circuito. Un solo esquema puede representar una gran variedad de situaciones. El esquema que se muestra en la figura, por ejemplo, puede representar desde una batería de un camión conectada a un faro que ilumina toda una calle a una pequeña batería conectada a una linterna. Estos esquemas son útiles porque el análisis es el mismo para una gran variedad de situaciones. Necesitamos comprender algunos esquemas para aplicar los conceptos y el análisis a muchas más situaciones. Notemos que la dirección del flujo de la corriente es del terminal positivo al negativo. La dirección convencional de la corriente es la dirección en que la carga positiva fluiría, en este caso. Dependiendo de la situación, las cargas positivas, las cargas negativas o las dos se pueden mover. En los metales, por ejemplo, la corriente es transportada por los electrones, esto es, las cargas negativas se mueven en este caso. En soluciones iónicas como el agua salada, ambas cargas, positiva y negativa, se mueven. Esto mismo ocurre en las células nerviosas. Un generador de Van de Graaff usado en la investigación nuclear puede producir una corriente pura de cargas positivas, como los protones. Esta figura ilustra el movimiento de partículas cargadas que componen una corriente. La convención de que la dirección de la corriente se tome en la dirección en que se mueven las cargas positivas se remonta al político y científico estadounidense Benjamin Franklin en la década de 1700. Él nombró al tipo de carga asociada con los electrones negativa mucho tiempo antes que se conociera que estos transportan corriente en muchas situaciones. Franklin, de hecho, no sabía de la estructura a pequeña escala de la electricidad. Es importante saber que existe un campo eléctrico en los conductores responsables por producir corriente, como se muestra en la figura. A diferencia de la electricidad estática, donde un conductor en equilibrio no puede tener un campo eléctrico, los conductores que transportan corriente tienen un campo eléctrico y no están en equilibrio estático. Se necesita un campo eléctrico para suministrar energía para mover las cargas. Se sabe que las señales eléctricas se mueven rápidamente. Las conversaciones telefónicas transmitidas por corrientes en cables cubren grandes distancias sin demoras notables. Las luces se encienden en cuanto se activa un interruptor. La mayoría de las señales eléctricas transportadas por las corrientes viajan a velocidades del orden de 10 a la 8 metros por segundo, una fracción significativa de la velocidad de la luz. Curiosamente, las cargas individuales que conforman la corriente se mueven mucho más lento en promedio,
generalmente a una velocidad del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo. ¿Cómo reconciliamos estas dos velocidades? ¿Y qué nos dice acerca de los conductores estándar? La alta velocidad de las señales eléctricas resulta del hecho de que la fuerza entre cargas actúa rápidamente a distancia. Por lo tanto, cuando una carga libre es forzada en un cable, como se muestra en la figura, la carga entrante empuja a las otras que están por delante, lo que a su vez empuja a las cargas que están más adelante en la línea. La densidad de carga en un sistema no se puede aumentar fácilmente, por lo que la señal se transmite rápidamente. La onda de choque eléctrica resultante se mueve a través del sistema a casi la velocidad de la luz. Para ser precisos, esta señal de movimiento rápido u onda de choque es un cambio que se propaga rápidamente en el campo eléctrico. Los buenos conductores tienen grandes cantidades de carga libre. En metales, las cargas libres son los electrones libres. En la figura se muestra cómo los electrones libres se mueven a través de un conductor ordinario. La distancia que un electrón individual puede moverse entre colisiones con átomos u otros electrones es bastante pequeña. Los caminos de los electrones aparecen así casi al azar, como el movimiento de los átomos en un gas. Hay un campo eléctrico en el conductor que hace que los electrones se desvíen en la dirección mostrada, opuesta al campo, ya que son negativos. La velocidad de deriva es la velocidad promedio de las cargas libres. La velocidad de deriva es bastante pequeña, ya que hay una gran cantidad de cargas libres en los metales. Si tenemos una estimación de la densidad de electrones libres en un conductor, podemos calcular la velocidad de deriva para cierta corriente. Cuanto mayor es la densidad, menor es la velocidad requerida para producir dicha corriente. Podemos obtener una expresión para la relación entre la corriente y la velocidad de deriva, considerando la cantidad de cargas libres en un segmento de cable, como se muestra en la figura. La cantidad de cargas libres por unidad de volumen recibe el símbolo N y depende del material. El segmento señalado en la imagen tiene un volumen A por X. Por lo tanto, el número de cargas libres es N por A por X. La carga delta Q en este segmento es, por lo tanto, Q por N por A por X, donde Q es la cantidad de carga en cada operador. Recordemos que para los electrones, Q es la carga del electrón. La corriente es la carga movida por unidad de tiempo. Por lo tanto, si todas las cargas originales salen de este segmento en el tiempo delta t, la corriente es I igual a Q por N por A por X sobre delta t. Ahora, tengamos en cuenta que X sobre delta t es la magnitud de la velocidad de deriva, V sub d, ya que las cargas se mueven una distancia media x en un tiempo delta t. Al reorganizar los términos, la corriente es I igual a N por Q por A por V sub d, donde I es la corriente a través de un cable de área de sección transversal A, hecha de un material con una densidad de carga libre N. Los portadores de la corriente tienen una carga Q y se mueven con una velocidad de deriva de magnitud V sub d. La densidad de corriente eléctrica es la cantidad de corriente dividida por el área transversal que ésta atraviesa. En términos de la velocidad de deriva, se puede escribir así, como la densidad volumétrica de portadores de carga por la carga Q de los operadores y V sub d, su velocidad de deriva. En la unidad de hoy aprendimos ¿qué es corriente eléctrica? Aprendimos a representar la corriente en un circuito simple. Aprendimos el concepto de velocidad de deriva y qué es la densidad
densidad de corriente eléctrica. Muchas gracias por su atención.